Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y este es el tema o la lección número 9 sobre Primera de Timoteo. Y el tema de esta tarde, noche, es un buen ministro de Jesucristo. O cómo ser un buen ministro. ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen ministro? A veces confundimos porque tiene muy buena oratoria, es muy bueno para hablar, tiene carisma. Eso pasa a un segundo término, pero Pablo le explica y le enseña a Timoteo que él como un buen ministro, para que él sea un buen ministro, tiene que seguir los pasos, aleluya, y los principios que Dios ya estableció en su palabra. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Danos oído para oír y danos corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primeramente, Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, como pastores, hermanos, como ministros, tenemos que saber enseñar. Jesús se le conocía y se le llamaba rabí, porque Jesús era un ¿qué? Un maestro, enseñaba. Entonces, la enseñanza, hermano, te ayuda a entender y comprender. Jesús enseñaba de tal manera que la persona más humilde y más ignorante podía entender lo que Jesús estaba hablando. Y la persona más intelectual podía comprender lo que Jesús estaba enseñando. Entonces tenemos que enseñar. Una vez oí un pastor que le preguntó a un niño, oye, ¿tú entiendes lo que yo estoy enseñando? Claro que sí, pastor. Entonces, si una persona adulta como una persona pequeña puede entender, quiere decir que somos buenos maestros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero cuando no, podemos hablar palabras muy bonitas y rimbombantes, pero está bonito lo que dijo, pero no entendí ni papas. ¿Me entiende? Entonces, primeramente tenemos que saber enseñar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si esto enseñas a los hermanos. Ahora, nuestra función es enseñar. Jesús durante 3 años y medio de su ministerio les enseñó, los preparó, los capacitó. ¿Por qué? Porque la enseñanza, hermano, cuando tú aprendes una lección, esa lección tú la pones en práctica, te ayuda a hacerle frente a las situaciones o adversidades que tú vas a enfrentar en tu diario vivir. Una enseñanza, lo que bien se aprende, dice el dicho, no se olvida fácilmente, ¿verdad? Entonces, cuando usted es enseñado en casa, cuando los padres te dan una enseñanza, no se te olvide. Instruye al niño para que cuando fuere viejo no se aparte. Esa semilla, esa enseñanza fue depositada, fue clara en él, en ese niño o esa niña, que cuando crezca esa enseñanza, esa semilla está ahí. Y tarde que temprano va a dar fruto. Y va a llegar el momento que mis padres tenían razón. Lo que ellos me dijeron, lo que ellos me enseñaron, tenían toda la razón del mundo. Entonces, primeramente, si esto enseñas, ¿a quién? A los hermanos. Entonces, como ministro, él tenía una responsabilidad, él tenía un compromiso de ser un maestro, de enseñar a los hermanos. Si esto enseñas, ahora, ¿qué vas a enseñar? Serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, para ser un buen ministro de Jesucristo, tenemos que seguir sus enseñanzas. Tenemos que seguir su ejemplo. Ahora, nosotros somos ministros ¿de quién? De Jesucristo.
Pero para estos dos elementos, hermano, de enseñanza y ser un buen ministro, dice, nutrido con las palabras de la fe. Nutridos con la palabra, o sea, nutrido es alimentarte. Usted no puede dar algo que usted no tiene. ¿Me entiende? Cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces usted no puede dar algo que usted no tiene. Cuando Pedro y Juan subían a la oración, a la hora novena, dice que estaba un cojo pidiendo limosna. Y cuando vio a Pedro y Juan, extendió la mano y les dijo, o sea, denme. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían oro, no tenían plata, pero tenían poder de Dios. Y le dieron lo que ellos tenían. Entonces, nutrido, primeramente, tenemos que nosotros alimentarnos y nutrirnos nosotros para que entonces nosotros podamos dar. Si vemos el ministerio de Jesús, Jesús siempre usaba el Antiguo Testamento para hablar las palabras del Antiguo Testamento y enseñarles a ellos. Escrito está, ¿me entiende? Vemos que Pablo citaba mucho el Antiguo Testamento. Los discípulos, Pedro, en el día de Pentecostés, no estamos borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los posteriores, o sea, ellos se nutrían de la palabra. Y nosotros como ministros tenemos que nutrirnos, hermano, de la palabra para que entonces podamos alimentar, para que podamos compartir, aleluya, y enseñar. Porque si nosotros no sabemos, ¿qué vamos a enseñar? ¿Me entiendes? Si esto enseña, serás buen ministro. El trabajo de un pastor, de un maestro, de un líder, hermano, es dar instrucción a los hermanos, pero una instrucción que es entendida con un sentido amplio, no solamente una enseñanza de aula, pero una enseñanza de vida también. Jesús no solamente les enseñó, hermano, con palabras, sino que les enseñó con su conducta, con su comportamiento. Entonces, nuestra enseñanza va más allá de nuestras palabras, si nuestras acciones hablan. Hay un dicho que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. En otras palabras, no podemos hablar algo que nosotros no vivimos. ¿Sí estamos entendiendo? Los fariseos, Jesús los reprendía y decía, no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Me entiende? Y Jesús dijo, bienaventurado los que enseñan estas cosas, pero mayores los que la practican. ¿Me entiende? No solamente es enseñarla con nuestra boca, pero practicarla también. Entonces, nutridos con la palabra de la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te alimentas de la palabra, tú vienes a fortalecerte, vas a tener fe. Y al tener fe, y dice, de la buena doctrina que has seguido. Doctrina es una enseñanza clara y concisa que la Biblia enseña. A eso le llamamos ¿qué? Doctrina. Entonces, las falsas doctrinas son las falsas enseñanzas. Jesús nos dio enseñanza, hermano, en el Sermón del Monte. Ese es un sermón de enseñanza, de bienaventuranza, de cómo debemos de comportarnos como creyentes, cómo debemos de vivir una vida agradable al Señor. Habla de una enseñanza. Entonces, la doctrina sana que nosotros debemos de aplicar y vivir es la doctrina que Jesús nos dejó. Por eso Pablo decía, van a venir falsos maestros que se disfrazarán de lobos rapaces, que van a tratar de imitar o parecer, pero por dentro son lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces vemos, hermano, que si enseñas a los hermanos, tener la habilidad, la capacidad para enseñar de una manera clara, sencilla, práctica, serás un buen ministro de Jesucristo. Alimentado, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, si usted ha seguido la enseñanza,
se ha mantenido por la enseñanza. Le preguntaron a un evangelista llamado R.W. Shamba, hermano Shamba, tiene 30 años predicando lo mismo. Y dijo, pues tengo 30 años usando el mismo libro, dijo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la palabra no cambia, hermano. Cambian los métodos, cambian muchas cosas, pero la palabra es la misma. ¿Me entiende? De la buena doctrina que ha seguido. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no tenemos una buena doctrina, hermano, vamos a ser náufragos, nos vamos a desviar y nos vamos a perder. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vaya siendo que yo sea heraldo y al último venga a ser descalificado. En otras palabras, yo soy un modelo para imitar, pero al cabo, al último me voy a venir perdiendo yo. ¿Me entiende? Yo quiero que usted sea salvo, pero yo me quiero salvar también. Es lo lógico, ¿verdad que sí? O usted quiere que todos se salven y usted no importa que se vaya al infierno. No, usted quiere salvarse también, ¿verdad que sí? Pero como ministros tenemos una responsabilidad, hermano. Nuestro mensaje puede llevar a la gente al cielo o puede llevar a la gente al infierno. Si nosotros sembramos, enseñamos mal, vamos a llevarlos a la gente al infierno. ¿Me entiende? Pero si enseñamos sana doctrina, hermano, la persona va a recibir esa semilla, esa enseñanza, y si la recibe y la aplica, se va a ir al cielo. ¿Me entiende? Pero si enseñamos mala enseñanza, se van a ir al infierno. No solamente ellos, pero también el que predica se va a ir al infierno también. ¿Por qué cree que Jesús dijo en aquel día muchos? Oiga, hay mucha gente que ha enseñado y va a enseñar falsa enseñanza, doctrina. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hice esto, hice el otro, enseñé, prediqué, multitudes. No te conozco, apartado de mí, obrador de maldad. ¿Por qué? Porque la intención de ellos era sacar ventaja, ganancia deshonesta, aprovecharse y abusar de la feligresía en vez de enseñar la verdad. ¿Me entiendes? Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado. Tú tienes que alimentarte con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas. Ahora, tenemos que anclarnos en la palabra, en la doctrina. Desechar las fábulas profanas y de viejas, hermano. Fábulas son simplemente historias que son terrenales, que no tienen nada que ver con la eternidad. ¿Me entiende? Que simplemente te tienen entretenido en esta tierra, pero que no tiene relevancia eterna. Lo que nos debe de interesar, hermano, es lo eterno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque para allá vamos. Entonces Pablo le dice, desecha, hazlas a un lado, las fábulas profanas y de viejas. Eso quiere decir, hermano, que se mantenga enfocado en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. Advierte a Timoteo que se mantenga enfocado no en las cosas que vengan del hombre. El mayor esfuerzo debe estar puesto en la palabra de Dios y no en las palabras de los hombres. Ahora, ¿qué se refiere la palabra de Dios y la palabra que nosotros hablamos, que es la palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios. La palabra del hombre es lo que yo pienso, creo, ese es el pensar del hombre o de lo natural y temporal. Dice el versículo 7, ejercítate para la piedad. Ahora, ¿para qué debemos de ejercitarnos para la piedad? Porque el ejercicio corporal, y pone un énfasis ahí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Ahora, ¿por qué nos debemos de ejercitar en la piedad? ¿Por qué no debemos de ejercitarnos en esta vida que para poco aprovecha? Ahora, aprovechándote, los griegos y los romanos se ejercitaban
para presumir, hermano, el cuerpo, para, ¿me entiendes? La vanidad y parte de su idolatría era el cuerpo, ¿me entiendes? Los cuerpos bien esculturados y presumirlos, ¿me entiendes? Ahora, tiene que haber un balance. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Si yo lo hago con el tal de ser vanidoso y presumido y enseñar, miren mi six pack, ¿verdad? Alguien dijo, a mí también se me marca el estómago, pero es por el elástico del calzoncillo, dijo, ¿verdad? No tiene el six pack ahí. Ahora, si yo hago ejercicios para presumir mi cuerpo, hermano, entonces yo estoy entrando ¿en qué? En vanidad. Y eso no aprovecha para nada. Pero si usted hace ejercicio para mantenerse saludable, está bien. ¿Por qué? Porque usted si tiene problemas con colesterol, diabetes, entonces usted tiene que caminar y ejercitarse para bajar los triglicéridos, todo eso, ¿me entiendes? El colesterol, el diabetes, el azúcar, controlar, y tiene que hacer ejercicio, está bien porque lo está haciendo por salud. Pero cuando ya lo llevamos al lado de ejercitarnos para presumir, y las mujeres ahí, ¿verdad? Presumir que tienen su cuerpo de Barbie, ¿me entiendes? Y presumírsele a las demás mujeres, entonces ya eso es vanidad. Porque era lo que lo hacían los griegos y los romanos, hermano. Le daban un alto valor al ejercicio físico. Así como Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y compromiso que tiene la persona para hacer ejercicio físico, que se dediquen a hacer el ejercicio espiritual, para la piedad. Que sea intencional. Así como una persona va al gimnasio y hace ejercicio, hermano, y es intencional y disciplinado, también dice, tiene que enfrentarse la piedad, hermano. La palabra piedad viene de la antigua palabra del inglés, godlikeness, ¿verdad? Que significa tener el carácter y la actitud de Dios. Entonces, la piedad, hermano, es que como creyentes tengamos el carácter y la actitud del Señor. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo podemos hacer bien, ayudar a las personas, hermano, cuando somos piadosos? Entonces, ejercítate para la piedad. En otras palabras, sé buena persona. Ayuda a los demás. ¿Me entiende? Independientemente como sean los demás. Tenemos que ejercitarnos. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio, hermano, que tiene dividendos eternos, que tiene recompensa eterna. El ejercicio corporal te aprovecha para tener un buen cuerpo. Pero el día que te mueras, ese cuerpo, aunque tenga un six pack, hermano, y aunque tenga cinturita de avispa, se lo van a comer los gusanos. Ese cuerpo no va a entrar allá arriba. ¿Me entiende? Pero la piedad, hermano, cuando practicamos, hermano, y nosotros, hermano, aleluya, ejercitamos la piedad en hacer el bien, en ayudar a los demás, en practicar el modelo de Dios, aleluya, en ser creyentes que amamos al Señor, que amamos al prójimo, entonces esa práctica de piedad va a tener dividendos eternos y va a tener recompensa en los cielos. Tener carácter, el carácter de Dios, hermano. La actitud de Dios es una meta digna de los potenciales logros del ejercicio físico. Por un tiempo el ejercicio corporal es bueno. Dice ahí, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Entonces, se da cuenta, hay una promesa. Cuando practica usted la piedad, cuando usted practica tener el carácter del Señor, la compasión del Señor, la misericordia del Señor, no solamente en esta vida usted tiene recompensa, sino en la vida eterna también, en la vida venidera. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque quizás lo que usted hace, nadie le aplaude, nadie le recompensa, nadie le dice, ay, qué buena eres, qué bueno eres, tuviste compasión de esa persona, le diste la mano sin conocerla o no se lo merece. Aunque nadie le dé, eso va quedando en la lista del Señor.
Y cuando lleguemos allá, el Señor nos va a recompensar. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, hermano, usted no se preocupe si lo elogian, si le reconocen, si le dan crédito por ser piadoso con alguien, piadosa con alguien. No se preocupe, que un día el Señor nos va a recompensar. Y Pablo le dice, como buenos ministros, hermano, no tenemos que estar esperando que la gente nos tire flores o nos den recompensas por nuestras acciones buenas que podamos hacer con los demás. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. ¿Cuál es la promesa de esta vida presente? Que te ganas el respeto de los demás. La gente empieza a verte como una persona piadosa, como una persona, ¿me entiendes? Cuando alguien pueda decir algo de ti y alguien que te conoce, no, esa persona, la que tú estás hablando no es, porque esa persona es una persona piadosa, es una persona que tiene compasión, que tiene misericordia. Te da una gratificación en esta tierra, pero en la venidera tiene promesa en la vida venidera. Versículo 9. Da más satisfacción, hermano. Es una garantía de una vida que aprovecha los logros y los placeres de este mundo, hermano. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, esta palabra es fiel. Esta palabra es digna, no la tires a lo loco. No más te estoy enseñando por enseñar y te estoy dando este consejo. No. Esta es una palabra fiel, es digna de que tú la oigas y de que tú la pongas en práctica. Aleluya. Y que todos la tienen que recibir. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Ahora, fíjese bien, Pablo está diciendo trabajamos. Es un esfuerzo, es una dedicación. Trabajamos, un trabajo se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere sufrimiento. Trabajamos y sufrimos oprobios, hermano. ¿Me entiendes? O sea, va a haber gente que nos va a maltratar, que nos va a insultar, que no le vamos a caer bien. No somos monedita de oro. Va a haber personas que tú nunca le has hecho nada y aún así le caes gordo. Esa persona me cae gordo. ¿Y qué te hizo? No me hizo nada, pero me cae gordo. ¿Me entiendes, hermano? Simplemente así, o porque alguien le dijo algo de ti sin conocerte. Y Pablo le dice a Timoteo, esta es una palabra fiel y digna de ser recibido por todo, que trabajamos por esto mismo y sufrimos oprobios, maltratos, abusos. ¿Me entiende, hermano? Muchas veces la gente, hermano, piensa que el evangelio es sencillo, es fácil. ¿Me entiende? Trabajar para el Señor, hermano, a veces se torna difícil y hostil, depende de las circunstancias que lo rodean o donde tú estés. Porque esperamos en el Dios viviente. Ahora, ¿en quién estás esperando tú? Esperamos en el Dios viviente. En el Dios viviente tenemos nuestra esperanza. Mira lo que dice 1 Samuel 17:26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David menciona al Señor como el Dios viviente. En el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces Pablo le dice a Timoteo, porque esperamos en el Dios viviente. Nuestro Dios es un Dios vivo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Nuestro Dios no está muerto, gloria al Señor. No está clavado en una cruz, no está sepultado en una tumba. Nuestro Dios ha resucitado y Él está vivo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nosotros, hermano, aleluya, confiamos en el Dios vivo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, trabajamos, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios vivo. Así como David confió en el Dios vivo, no importó la adversidad, no importó el gigante, gloria al Señor. Él sabía que el Dios vivo les iba a dar la victoria. Y nosotros debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en el Dios vivo. Alabado sea el Señor, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de lo que creen. Jesús vino a salvar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venir a mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Salvador de todos. Él vino a salvar a todo el mundo, hermano, especialmente a los que creen. Pero lamentablemente no todos le creen. No todos aprovechan el beneficio de ser salvos. Pablo le explica a Timoteo, alabado sea, versículo 11. Esto manda y enseña. Mire, se quiere memorizar un verso. Esto manda y enseña. Cortito, Porque hay unos que nomás se leyeron, Jesús lloró. Bueno, este es otro cortito para memorizarse. Esto manda y enseña. Es para que se pueda memorizar ese texto. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pablo le estaba diciendo a Timoteo con autoridad, esto manda y enseña. No nomás digas, ay, bueno, quién sabe, si ustedes quieren. No, enséñalo, mándales con autoridad. Así deben de ser, así deben de caminar, porque eso es parte, gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios vivo, es nuestro Salvador, gloria al Señor. Tiene una nota de autoridad. Timoteo no debía de tomar el púlpito con especulaciones y teorías de hombres. Él debía traer la palabra de Dios sin temor ante el pueblo de Dios y dejar que las semillas cayeran donde pudieran. Hermano, uno tiene que hablar con convicción y hacer el trabajo. Ya la tierra, acuérdense, una cayó en tierra, Dios produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Cada corazón es diferente. Cada terreno es diferente y depende del terreno, del corazón, así la semilla va a producir. Pero nuestra responsabilidad es hablar con autoridad la palabra, que caigan con autoridad. Y en el verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, fíjese bien, ¿cuántos años cree usted que tenía Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años piensa, más o menos, calcula usted o cree o se imagina que tendría Timoteo? 30, 25. ¿Alguien más? Probablemente Timoteo tenía unos 30 años de edad. Y Pablo 70 años. ¿Me entiende? Entonces, por eso Pablo le dice, a una persona de 70, el de 30 es un jovencito, ¿verdad? Pero para uno de 20 dice, no, ese está viejo. ¿Se da cuenta? Ahora, había personas mayores y Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no te sientas menos porque tienes personas mayores que tú, porque tienes ancianos. En ese tiempo, Pablo le muestra a Timoteo el camino excelente de carácter en su juventud. Y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, si estos enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de fe y de la buena doctrina.
¿Me entiende? Entonces, si Timoteo enseñaba, no solamente tenía que enseñar y ser un buen maestro y enseñar de una manera clara que la gente entienda de lo que está hablando y no se queden, pues quién sabe, estuvo muy bonito, pero no entendí ni papas. Ahora tenía que ser ejemplo con su conducta, con su comportamiento. ¿Por qué, hermano? Porque muchas personas no van a oírte, pero van a ver tu comportamiento. ¿Me entiendes? Entonces, la única Biblia que van a leer es tu comportamiento. En tu trabajo, ellos miran cómo tú te comportas, cómo tú actúas. Entonces, la encomienda para Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Eres un joven? Sí. ¿Tienes personas adultas mayores ahí? No te sientas menor que ellos, pero sé un ejemplo a los creyentes en palabra. Tu palabra tiene validez. Lo que tú dices, gloria al Señor, como en el tiempo antiguo, ¿verdad? La palabra de uno era el contrato. Usted hacía un contrato de palabra. Te vendo el carro, te vendo la casa, te vendo el rancho, el terreno, ok. Tanto, ok, se daban la mano. La palabra valía. Ahora las palabras se las lleva el viento. No, yo no dije nada. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, tu comportamiento, en amor. Tiene que manifestar el amor de Dios, en espíritu, un espíritu dócil, fe y pureza. Entonces vemos aquí, hermano, los elementos que requieren. No dice si eres un buen orador, si tienes elocuencia, si tienes carisma, ¿me entiendes? Si estás bien parecido, si vistes bien a la moda. Nada de eso está hablando Pablo a Timoteo. Está hablando del carácter, de lo que debemos de ser como personas. ¿Me entiende, hermano? Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Ocúpate en qué? En leer. ¿Me entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tienes que leer. Si tú no lees, te vas a perder. ¿Me entiendes? ¿Y qué quiere decir eso? Pues quién sabe. No, hay que buscar. ¿Me entiendes? Lo que dice las palabras, hermano, para entender y comprender. Ocúpate. Tenemos que estar, ¿qué? Ocupados. En la lectura, o sea, leer. La exhortación, animar a otros, hermano. ¿Cuánto sabes qué importante es la exhortación, hermano? Estas son las cosas a las que Timoteo debía prestarle atención. Cada una de estas cosas están centradas en la palabra de Dios. Él debía ocuparse, tanto en su vida privada como en su ministerio público. Ocúpate, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿cómo vas a animar con la palabra? ¿Cómo vas a enseñar con la palabra? La palabra, aleluya. Jesús siempre usó la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Pablo siempre decía, escrito está, así dice la escritura, así dice, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que enseñar, tenemos que exhortar con la palabra, pero para eso tenemos que nutrirnos, ¿me entiendes? Porque muchos dicen, y como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Espérate, ¿dónde dice eso? ¿Me entiende? A veces agregamos cosas a la Biblia que no están en la Biblia, hermano. Que oímos de gente que dice, y una mentira dicha 1000 veces se torna verdad a veces. La gente se la cree. Y como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, de ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es como ahora que pasó lo de Pascua, ¿no? O Easter, que usan mucho esa palabra. Pusieron muchos memes diciendo ahí una calavera ahí leyendo
tenía varias Biblias ahí, la calavera, dice, yo bien buscando dónde está la coneja en la Biblia. Y no aparece, ¿verdad? Entonces, a veces cosas que empiezan a meter, ¿verdad? Ocúpate. Tenemos que ocuparnos, ¿verdad? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ahora, cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte de Dios. Acuérdese que a uno le dio 2, ¿verdad? A otro le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. El que le dieron 5 talentos, dones, los trabajó y multiplicó. El de los 2 también. Pero al que se le dio un don, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Me entiende? Entonces todos tenemos por lo menos un don. ¿Me entiende? Hay que trabajarlo, hay que cuidarlo. Y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que probablemente en Listra o en Iconio se juntaron los ancianos, se agarraron a Timoteo y oraron por él, y vino una palabra de parte del Señor, una encomienda de un don para ser un ministro del Señor, un pastor, un maestro, un evangelista, un misionero, ¿me entiende? Un servidor. Entonces, muchas personas tienen dones, hermano, y los entierran y no trascienden en la eternidad porque no pusieron en las manos de Dios el talento o el don que Dios le dio. Dios nos da un don. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di para que seas de bendición, para que tú compartas con tu pueblo, hermano, para que tú seas de bendición a los demás. ¿Me entiendes? Cada uno tenemos un don que puede ser de bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Por eso, hermano, recuerdo una vez el hermano José Ángel dice que llegó a Nueva York y llegó a una iglesia, tenía su carpa y luego lo invitaron a una iglesia el domingo porque ese día no había campaña en la carpa. Dice que llegó a la iglesia y había un letrero que decía, no se aceptan evangelistas, aquí es uno. Entonces a él lo habían invitado y él era evangelista y el hermano se le quedaba viendo al letrero y en su mente decía, pues yo soy evangelista, y ahí dice que no aceptan evangelistas. Entonces cuando el hermano se sube a predicar, voltea a ver el letrero y en eso el pastor manda a un hermano y quita el letrero, ¿verdad? Y dijo, el pastor le dijo, hermano, no se preocupe, ese letrero no es con usted. Ah, bueno, dijo, porque ya yo iba a mandar a quitarlo, dijo el hermano. Porque había gente que se creía evangelista y andaban de iglesia en iglesia queriendo, ¿me entiendes?, que no tenían el don de evangelista. Entonces, para estar evitando ese conflicto, pusieron ese letrero. ¿Me entiendes? Pero necesitamos, cada ministerio es diferente, tiene una función diferente, hermano. ¿Me entiendes? Mire, su mano, tenemos 5 dedos, ¿verdad? A menos que sea de otro planeta, tiene 6, ¿no? Pero no, todos los dedos son diferentes y cada dedo tiene una función, ¿verdad que sí? Entonces, los ministerios tienen una función que nos ayudan, hermano. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, lo advierte de no descuidar el don de Dios que le había sido dado. Don es carismatos en el griego. En el Nuevo Testamento se refiere a variedad de dones espirituales dados a Timoteo y a todos los creyentes. No descuides el don, lleva a la idea de que Timoteo había recibido un don sobrenatural de parte de Dios y que debía de confiar en Dios, que haría grandes cosas a través de él, aprendiendo a fluir en el mover y la guía del Espíritu Santo. Todos los dones, hermano, mire, John Gishok en Corea, hermano. Él fue el primer pastor que tenía la iglesia más grande del mundo. Una iglesia de 1 millón, tenía 1 millón de miembros. Y tenía 12, la iglesia tenía 12 pisos. ¿Me entiendes?
Y el hermano decía, yo quería el don de sanidad, yo quería el don de milagros, pero Dios no me dio el don de eso. Dios me dio el don de fe, de creerle a Dios. Y cuando estaba en un aprieto, ya tenían que hacer algo y no tenían los recursos, confiaba en el Señor, ponía su fe en acción y Dios le respondía. Dios le proveía, ¿me entiende? Entonces vemos, hermano, que los dones vienen de parte de Dios y Dios los reparte como Él quiere, no como uno quisiera, ¿me entiende? Pero Timoteo, y cuando usted recibe un don, usted tiene que confiar, ¿me entiende? El que tiene el don de sanidad tiene que orar por los enfermos y creer que Dios va a hacer la obra. Decía un evangelista, yo oro por los enfermos y se sanan, algunos se mueren y otros se sanan, pero yo oro. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros no sanamos. El que sana es el Señor, hermano, ¿me entiende? Pero Dios te dio ese don y tú tienes que usarlo. Déjale el resultado al Señor. Tú haz lo que tienes que hacer y el Señor se encarga de lo demás. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, o sea, una profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Ahora vuelve otra vez a decirle Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, ocúpate. ¿Me entiende? En la exhortación. Ahora dice, ocúpate de estas cosas, de poner en práctica tu don. Ahora, ¿cómo usted pule un talento o cómo lo mejora con la práctica? ¿Verdad que sí? Hay gente que tiene un don para cocinar, que cualquier comida o platillo que hagan le sabe rico. ¿Me entiende? Ahora, entre más cocinan, más práctica van agarrando, más fácil se le va haciendo. Porque hay gente que hasta el agua se les quema, ¿verdad? Que la cocina no se hizo para ellos. Pero ¿cómo vamos nosotros a desarrollar un don, hermano? Practicándolo, poniéndolo cada vez en las manos del Señor y dejar que el Señor haga la obra. Le pusieron las manos, ocúpate de estas cosas, medita en la palabra, meditar, hermano, no es como estar y en blanco, no, medita en la palabra. Acuérdese, Josué 1:9 que dice, medita de día y de noche, para que todo te salga bien. ¿Me entiendes? Pone en práctica estas palabras. Entonces, ¿meditar qué? En la palabra. Usted tiene que meditar en la palabra. Agarrar un verso y meditarlo y darle vueltas y ¿entiendes? La palabra y meditar en ese verso y contemplarlo, hermano. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No solamente es ocuparte, sino permanecer en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, cuando usted estudia, cuando usted lee, cuando usted pone en práctica, hermano, aleluya, lo que se le encomendó y usted lo comparte, usted de provecho a los demás. Los demás dicen, ya entendí, ya comprendí, qué bueno, gloria al Señor. ¿Me entiende? Versículo 16. Aquí Pablo le está dando, ¿cómo le diré? Un autoexamen a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que oyen. Primero, ten cuidado de ti mismo. Cuídate. ¿Por qué, hermano? Porque antes de la caída viene la altivez. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Entonces, cuando yo me creo que soy superior o mejor que los demás, es cuando ¡pum! Azota la res. ¿Me entiende? Ten cuidado de ti mismo. Primero, cuídate. Que no se te suba la cabeza de creerte superior o mejor que los demás. No, cuídate. Mantén los pies en la tierra. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza.
No te creas un súper espiritual y que tengo revelación fresca y revelación nueva y creerte traer una nueva revelación cuando no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Todo ya está revelado ahí. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque hay gente que caen en eso, hermano, y empiezan a traer unas revelaciones raras y usted dice, ¿de dónde saca esta? Les dan una interpretación o disque revelación y no fue Dios quien se lo reveló, hermano. ¿Me entiende? Porque acuérdense, probar los espíritus, no todo espíritu es de Dios. Nos dice Juan, ten cuidado de ti mismo. No vaya a ser que tú naufrages en la fe, como le enseñó en 1 Timoteo 1:19, ¿verdad? Dice ahí, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron. En cuanto a la fe, algunos naufragaron, se desviaron, agarraron para otro rumbo, ¿verdad? Agarraron Panínive, como, ¿me entiendes? A otro lugar, como Jonás, ¿verdad? Le dijo que fuera a Nínive y se fue para Tarsis. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, que en la doctrina, en la enseñanza, en hacerte un autoanálisis constantemente, evaluarte que estás con Cristo, gloria al Señor. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, si yo me mantengo humilde y reconozco mi posición, mi condición, y enseño de la manera correcta, la manera adecuada, de la manera bíblica, voy a hacer que ustedes se salven, pero me voy a salvar yo también. Yo quiero que ustedes se vayan al cielo, pero yo también me quiero ir al cielo. ¿Me entiende? Entonces, Pablo le dice, mantente, persiste, continuidad. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, por eso usted tiene que tener su Biblia, para que todo lo que usted oiga, todo lo enseñanza y prédica, no todo lo que se oiga muy bonito, diga amén. Tiene que usted estar de acuerdo con la Escritura y tiene que conocerla usted. ¿Para qué? Para que usted diga, eso no está bien, yo no me como eso. ¿Me entiende? Usted cómase nomás lo que le nutre. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces aquí nos exhorta a nosotros como ministros, hermano, y nos da la pauta de cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestra manera de proceder, de enseñar, de aprender, de dar gloria al Señor. Amén. Póngase de pie. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ministros de Jesucristo. Limpia nuestra mente, nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a enseñar, a nutrirnos de tu palabra, a ser ejemplos, Señor, de fe, de conducta, de amor, Señor. Aleluya. De comportamiento, Señor. Ayúdanos a caminar y a exhortar y a enseñar y mantenernos, aleluya, en el camino adecuado. Danos oído para oír y corazón para retener. Señor, bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia y a tu remanente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.